Bien, y profundizamos en esta noticia con John Marulanda, consultor internacional de seguridad, quien nos atiende a esta hora. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Paola, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, mire, ¿qué tan acertada y qué tan efectiva puede llegar a ser esta medida? Porque claramente, pues una persona reacciona diferente ante un ataque si está armada, si no lo está. Como decimos en el argot popular, pues una persona armada se envalentona un poquito más. ¿Esto no puede ser contraproducente? Pues mire, lo que pasa es que el contexto norteamericano es muy diferente al contexto latino en general y colombiano en particular. En la cultura norteamericana, la posesión de armas, que está legitimada en la segunda enmienda constitucional, es algo rutinario y frecuente. A raíz de los asesinatos múltiples que se han presentado, es donde ha surgido la discusión sobre si esas armas en realidad deben de estar en manos de cualquier persona que las quiera comprar o no. Lo importante de esto, o lo de resaltar de esta decisión de que los profesores vayan armados o los maestros vayan armados, es de que es la segunda de una decisión que ya se ha tomado previamente en Texas, de que los alumnos puedan ir allá también armados. Hay restricciones, por ejemplo, nadie menor de 21 años puede ir armado, y en los colegios de secundaria normalmente los alumnos son menores de 21 años. En este caso particular y en el de Texas que acabo de mencionar, es clara la ley que autoriza el porte de armas, aclarando de que estas personas deben ser sometidas a un entrenamiento. El entrenamiento es básicamente conocimiento del arma, aprender a dispararla en circunstancias, pero queda faltando un entrenamiento que es el entrenamiento psicológico, y es la reacción cuando uno está en condiciones de fuego. Por eso el comentario del militar retirado tiene toda la razón del mundo. Es muy distinto que un civil porte un arma con un entrenamiento de 5, 10, 12 horas disparándola, a un militar que ha reaccionado bajo fuego y sabe cómo utilizar las armas. Bueno, ¿y en qué consiste un poco, doctor Marulanda, ese entrenamiento ya a nivel psicológico, a nivel de comportamiento y de reacción? Básicamente es entrenamiento de estrés, cómo reaccionar cuando uno oye disparos, cómo identificar rápidamente el origen de los disparos, cómo buscar cobertura o protección y cómo reaccionar sin susto, con tranquilidad y con el entrenamiento para tratar de abatir la amenaza o el blanco que uno escoja. Eso toma muchas horas de entrenamiento y depende mucho también del carácter de las personas. Hay personas más tranquilas que otras para hacer eso. Hay otras personas que en su vida han estado bajo fuego, han oído disparos, y por más que usted la entrene, la primera experiencia va a ser traumática y no van a saber qué hacer con el arma. Entonces, a eso creo que es lo que el militar que usted menciona se refiere, porque los que hemos estado en ese mundo de las armas sabemos que eso no es tan fácil como ir a un polígono y disparar 10 cartuchos y meter en el blanco 8 de los 10 cartuchos. En realidad el entrenamiento difícil es en caso de que entre un individuo armado y empiece a abrir fuego, usted con esas armas y esas 10 horas de polígono, ¿qué va a hacer? Ya lo decíamos nosotros, doctor Marulanda, usted es experto en este tema de seguridad. ¿Es armarse la mejor y la manera como más eficaz para que una persona se sienta segura? ¿O qué otras medidas podrían tomar en los colegios, por ejemplo, para blindarse ante estos casos que claro que vemos que sí pasan, de personajes que entran armados y cometen masacres? Sí, frente a estos incidentes que han venido sucediendo en los Estados Unidos, es claro que se han tomado otras medidas que no necesariamente implican el armar a personas que no son autoridad. Se han tomado medidas básicamente de prevención psicológica, estudiando muy bien la hoja de vida de los alumnos, difundiendo entre los alumnos algunos tips de seguridad que ellos deben detectar y deben informar, dando a conocer los perfiles de las personas que eventualmente podrían ser asesinos en serie o masacradores, y manteniendo un control muy estricto de las armas que puedan estar circulando o comprándose en el área de influencia de los colegios o las universidades. De modo que sí hay una campaña también de prevención de que esto pueda llegar a suceder, y esta campaña que se está haciendo, que como usted no lo dice y como se lee en la noticia, es muy particular, en Texas con los estudiantes y allá en este estado con los profesores, pues son en realidad pequeños islotes frente a la gran campaña de los Estados Unidos de prevención frente a estos incidentes.
Quisiera, doctor Marulanda, volver sobre un tema que usted ya tocaba y es pues ese derecho que está consagrado en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos a portar armas. Esta decisión que hoy se toma pues nos hace pensar que claramente este es un derecho que está muy arraigado en la cultura de los Estados Unidos. Ese debate que varias veces se ha puesto sobre la mesa, que seguramente volverá, de regular ese porte y el uso de armas, ¿será un debate perdido en los Estados Unidos? Es muy difícil que ese debate pueda terminar con la suspensión del porte de armas, porque no solamente es un derecho, el post comitatus, que está profundamente arraigado en la cultura norteamericana, sino que forma parte del gran complejo industrial militar de los norteamericanos. El National Rifle Association, la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos, es una ONG muy poderosa que hace gran lobby en el Congreso de los Estados Unidos, que auspicia y patrocina a muchos de los senadores y que tiene mucho impacto especialmente en los núcleos conservaduristas de los Estados Unidos. Va a ser muy difícil, yo diría que casi imposible, al menos por estos años, que la compra, el porte y la tenencia de armas en los Estados Unidos pueda ser restringido, con algunas excepciones que se pueden dar, pero en términos generales esto forma parte de la cultura natural y democrática de los Estados Unidos. Bien, pues John Marulanda, consultor internacional de seguridad, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Hola, buenas noches, gracias a ustedes.